Las fronteras, esas líneas imaginarias que dividen territorios y pueblos, suelen ser percibidas como demarcaciones claras y lógicas. Sin embargo, en el complejo tapiz geopolítico de nuestro planeta, existen anomalías que desafían la comprensión común. Son las fronteras más extrañas del mundo, caprichos geográficos, resquicios históricos o acuerdos insólitos que crean situaciones paradójicas, curiosas y, a veces, asombrosas. Estas líneas divisorias, a menudo invisibles sobre el terreno, revelan historias de conflictos olvidados, negociaciones milenarias o simplemente la arbitrariedad de la cartografía. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. Baarle-Nassau, Países Bajos, y Baarle-Hertog, Bélgica. Un rompecabezas de enclaves. Imagina una ciudad donde cruzar la calle puede significar cambiar de país varias veces. Esa es la realidad en Baarle, una localidad dividida de forma tan intrincada que es el ejemplo más famoso de complejidad fronteriza en el mundo. La ciudad se compone de Baarle-Nassau, que pertenece a los Países Bajos, y Baarle-Hertog, que es belga. La peculiaridad radica en que Baarle-Hertog no es un simple enclave belga dentro de los Países Bajos, sino que consta de 22 enclaves belgas más pequeños, algunos de ellos conteniendo a su vez subenclaves neerlandeses. Es un verdadero rompecabezas territorial. Las fronteras están marcadas en las aceras, con líneas blancas o cruces, y a menudo pasan por el medio de edificios, casas e incluso tiendas. Esto significa que una persona puede estar legalmente en Bélgica, en la cocina, y en los Países Bajos, en la sala de estar. La complejidad se remonta a tratados medievales y ventas de tierras de los siglos XII al XIV. La vida cotidiana de sus habitantes es una danza constante entre dos jurisdicciones, con diferentes leyes de urbanismo, impuestos, servicios públicos e incluso horarios de cierre para bares y restaurantes, lo que añade un toque surrealista a la vida en este singular límite. 2. El Buraco del Pollo de la Fosa de las Marianas, el extremo más profundo de la Tierra. Aunque no es una frontera política, el Buraco del Pollo, o Challenger Deep, el punto más profundo conocido de la Tierra, es una frontera natural que desafía los límites de la exploración humana. Ubicado en la parte sur de la Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico Occidental, este abismo se sumerge a una profundidad de aproximadamente 1928 metros. Es un lugar tan extremo que las condiciones allí son radicalmente diferentes a cualquier cosa experimentada en la superficie. La presión es inmensa, más de 1000 veces la presión atmosférica estándar, capaz de aplastar cualquier objeto que no esté diseñado para soportarla. La oscuridad es absoluta y las temperaturas son gélidas, apenas por encima del punto de congelación. La vida existe en estas profundidades, pero ha evolucionado para resistir estas condiciones extraordinarias. Explorar el Buraco del Pollo es traspasar la frontera de lo conocido, un límite que exige lo último en ingeniería y resistencia, revelando un ecosistema alienígena y recordándonos lo poco que sabemos de nuestro propio planeta. 3. La línea de demarcación militar, Corea del Norte y del Sur, la frontera más militarizada del mundo. Es quizás la frontera más tensa y fuertemente militarizada del planeta. Esta línea de 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, conocida como la Zona Desmilitarizada, DMZ, es una cicatriz visible de la Guerra de Corea, que técnicamente nunca terminó con un tratado de paz, solo con un armisticio. A pesar de su nombre, la DMZ es un área plagada de minas terrestres, alambres de púas y cientos de miles de tropas a cada lado. La peligrosidad de esta frontera no reside en su geografía física, sino en su inmensa carga geopolítica. Cualquier incidente, por pequeño que sea, tiene el potencial de escalar rápidamente a un conflicto devastador. La diferencia ideológica, económica y cultural entre los dos países es abismal, y la DMZ es el símbolo de esa división. Los puestos de guardia se miran fijamente, las tensiones son palpables, y la zona es un constante recordatorio de una paz frágil que pende de un hilo, haciendo de cada paso una decisión de alto riesgo. 4. Point Roberts, Estados Unidos y Canadá. Una esclava terrestre atrapada. Point Roberts, Washington, es una anomalía geográfica que se encuentra en la punta sur de una península canadiense, a la que solo se puede acceder por tierra desde Canadá, a través de la Columbia Británica,
o por mar o aire desde el resto de Estados Unidos. A pesar de ser parte de Estados Unidos, está separado geográficamente del resto de los 48 estados contiguos. La peculiaridad de esta frontera se originó en el Tratado de Oregón, de 1846, que fijó el paralelo 49N como frontera, cortando arbitrariamente esta punta de tierra. Para los aproximadamente 1.300 residentes de Point Roberts, la vida diaria es un constante cruce de fronteras. Los niños tienen que cruzar a Canadá y luego de vuelta a EEU para ir a la escuela, y la mayoría de los servicios, como supermercados y hospitales, se encuentran en Canadá. 5. Las montañas del Cáucaso, Rusia y Georgia, Azerbaiyán. Fronteras naturales inaccesibles. Las montañas del Cáucaso son una barrera natural impresionante y una de las fronteras más bellas y complejas del mundo. Esta cadena montañosa escarpada y remota forma la frontera entre Rusia al norte y Georgia y Azerbaiyán al sur. La altura de sus picos, que incluyen el Monte Elbrus, la montaña más alta de Europa, la extrema dificultad de su terreno y las condiciones climáticas severas, con inviernos largos y tormentas de nieve, hacen que cruzar estas fronteras sea una tarea formidable y a menudo imposible. Muchas de estas fronteras son inaccesibles, con pasos de montaña que solo abren unos pocos meses al año, si es que lo hacen. Esto ha llevado a un aislamiento de las comunidades montañesas y a una historia compleja de conflictos, migraciones y culturas únicas que se han desarrollado en sus valles. La presencia de diversas etnias y lenguas, junto con tensiones geopolíticas ocasionales, añade capas de complejidad a esta majestuosa pero desafiante frontera natural. 6. La frontera invisible del Polo Sur, Antártida, un continente sin propietarios reales. La Antártida, el continente más austral de la Tierra, presenta una de las fronteras más extrañas, porque en esencia no tiene fronteras nacionales reconocidas universalmente. Aunque 7 países, Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido, han reclamado partes de la Antártida. El Tratado Antártico de 1959 ha congelado esas reclamaciones y ha establecido que el continente debe usarse exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Esto significa que ninguna nación puede tener soberanía real sobre el territorio. La Antártida es, por lo tanto, una frontera de colaboración científica, un territorio dedicado a la investigación internacional y la protección ambiental. La única frontera significativa es el Círculo Polar Antártico, un límite imaginario que define una zona climática. La ausencia de fronteras políticas tradicionales convierte a la Antártida en un experimento geopolítico único, un vasto espacio donde la cooperación prevalece sobre la competencia territorial, al menos por ahora. Dale like, suscríbete y comparte. 7. Diomedes mayores y Diomedes menores, Rusia y Estados Unidos. El día de diferencia. En el estrecho de Bering, 2 pequeñas islas rocosas, Diomedes mayores, Rusia, y Diomedes menores, Estados Unidos, están separadas por solo unos 3,8 kilómetros de agua. Esta estrecha distancia es engañosa, porque entre ellas no solo pasa la frontera internacional, sino también la línea internacional de cambio de fecha. Esto significa que cuando en la isla estadounidense es lunes por la mañana, en la isla rusa ya es martes por la mañana. Esta peculiaridad temporal crea una de las fronteras más extrañas del mundo, donde se puede viajar al futuro, o al pasado, con un breve trayecto en barco. Para las pequeñas comunidades de las islas, solo Diomedes menores está habitada permanentemente. Significa que sus vecinos al otro lado del estrecho viven en un día completamente diferente. Es una frontera donde el tiempo mismo parece doblarse, añadiendo una capa de surrealismo a la geografía. 8. La cuenca del mar Caspio, lago o mar, una frontera flotante. La cuenca del mar Caspio representa una de las fronteras más complejas y disputadas del mundo, porque su estatus legal no está claramente definido. ¿Es un lago o un mar? Esta distinción es crucial, porque si es un lago, sus recursos, especialmente petróleo y gas, se dividen equitativamente entre los 5 países ribereños: Rusia, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Turkmenistán. Si es un mar, se aplicarían las leyes marítimas internacionales,
lo que afectaría la delimitación de las zonas económicas exclusivas y el acceso a los recursos. Esta ambigüedad ha llevado a décadas de negociaciones complejas y tensiones geopolíticas. Sin un acuerdo final sobre su estatus, las fronteras submarinas y los derechos de perforación son una fuente constante de desacuerdo. Es una frontera flotante y legalmente incierta, que afecta a algunas de las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo, y su indefinición crea un campo minado diplomático en el corazón de Eurasia. 9. La isla Hans, Dinamarca y Canadá. La guerra del whisky. La isla Hans es una pequeña isla deshabitada de apenas 1,3 kilómetros cuadrados, situada entre la isla de Ellesmere, Canadá, y Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Durante décadas, esta diminuta isla ha sido objeto de una peculiar y amistosa disputa territorial, conocida como la Guerra del Whisky. Ambos países reclamaban la soberanía sobre la isla. 10. Las ciudades fronterizas de Cisjordania, Israel y territorios palestinos. Un mosaico de control. Las fronteras en Cisjordania, que separan Israel de los territorios palestinos, son un mosaico de complejidad política, social y física, y se encuentran entre las más controvertidas y volátiles del mundo. Más que una línea continua, son un conjunto de áreas, A, B y C, con diferentes niveles de control israelí y palestino, zonas de seguridad, asentamientos, puestos de control y el muro de separación. 11. El río Bravo Grande, México y Estados Unidos. Una frontera en constante movimiento. El río Bravo, o Río Grande en Estados Unidos, forma una de las fronteras más largas y estratégicas del mundo, dividiendo a México y Estados Unidos a lo largo de más de 3.100 kilómetros. Lo que la hace extraña es que es una frontera fluvial natural, y por lo tanto, está en constante movimiento. Los ríos cambian su curso con el tiempo, erosionando orillas y depositando sedimentos, lo que puede alterar la ubicación exacta de la frontera. 12. Croacia y Bosnia-Herzegovina. La frontera del Neum. La discontinuidad territorial. La frontera entre Croacia y Bosnia-Herzegovina presenta una peculiaridad geográfica notable. Bosnia-Herzegovina tiene un acceso al mar de apenas 20 kilómetros a través de la ciudad de Neum, lo que divide el territorio croata en dos partes no contiguas. Esto significa que para ir de una parte de Croacia, por ejemplo, Split, a la famosa ciudad de Dubrovnik, hay que cruzar la frontera hacia Bosnia-Herzegovina y luego volver a cruzar a Croacia. Estos 12 ejemplos son una pequeña muestra de las fronteras más extrañas del mundo, cada una con su propia historia fascinante y sus desafíos únicos. Nos recuerdan que las líneas en los mapas no son solo abstracciones, sino que tienen un impacto real en la vida de las personas, en la política y en la configuración misma de nuestro planeta. Desde los enclaves anidados hasta las divisiones temporales o las líneas invisibles de la cooperación científica, estas fronteras nos invitan a mirar más allá de lo obvio y a apreciar la asombrosa complejidad de la geografía humana y natural. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.